los beneficios que podríamos atribuirle en general a los antinutrientes. Es el error más común que comete la gente cuando prepara este tipo de alimentos. El tercer antinutriente son las lectinas. Hoy vamos a tratar un tema que se volvió muy frecuente en redes sociales y en algunos círculos sociales también, donde la gente habla sobre nutrición. Y el tema son los antinutrientes. Realmente es un término que en su origen está tratando de describir sustancias naturales que hay en los vegetales. Y esto ha llevado a que muchas personas que tienen sus dietas basadas en los vegetales se preocupen, porque les estamos diciendo que esos antinutrientes los hemos denominado así, primero porque dificultan la absorción de algunos alimentos, como los minerales, y segundo, porque producen inflamación en el intestino. Vamos a revisar el tema porque esto es parcialmente cierto. Realmente lo que hay es que saber cómo se consumen los alimentos, cómo manejamos los antinutrientes que hay en los alimentos para podernos beneficiar de la riqueza que tienen los vegetales, de sus fibras, de sus carbohidratos, de sus minerales, de sus vitaminas. No por esa razón que tengan las sustancias llamadas antinutrientes vamos a dejar de consumir vegetales. Entonces hoy parte de lo que vamos a revisar es eso, cómo manejar el tema de los antinutrientes, saber cuáles son los antinutrientes, cuál es su función en los vegetales y cómo podemos convivir con ellos en una dieta saludable. Lo primero que tenemos que entender es que los vegetales también son seres vivos y como seres vivos se comunican y se comunican a través de unas sustancias químicas. Por ejemplo, en el África las jirafas se alimentan de las acacias. Cuando las jirafas van a consumir las acacias y comen las primeras ramas, lo que sucede es que estas primeras acacias liberan unas sustancias en el aire que son etanoles y viajan por el aire y comunican información a las otras acacias y estas aumentan la producción de taninos, que son uno de los antinutrientes. Le dan un sabor amargo a la planta y las jirafas ya no pueden seguir consumiendo. Es una forma bioquímica de hacerlo. Otra forma, como lo hacen las plantas, es que a través de hongos que hay en sus raíces, liberan sustancias químicas que comunican información a las otras plantas. Entonces, realmente los antinutrientes básicamente son unas sustancias mediante el cual los vegetales se protegen de que se los coman directamente, se protegen de que los mamíferos y otros animales como las aves consuman sus semillas, porque es a través de las semillas que es la reproducción de las plantas. Entonces, una forma natural para que las plantas, los árboles, los vegetales se protejan de los otros reinos animales. Entonces, los antinutrientes son parte fundamental del ciclo biológico. Entonces, entendiendo todo eso y el proceso histórico de cómo se han descubierto y cómo funciona la naturaleza, vamos a entrar a conocerlos, a entenderlos y a beneficiarnos de ellos. En el proceso evolutivo y nutricional de los seres humanos, consumimos vegetales, raíces o plantas desde el principio de la humanidad, desde la existencia del ser humano. Sucedió que con la evolución y con el conocimiento y la ciencia empezamos a estudiar los nutrientes y cómo le aportaban beneficio a los seres humanos. Y en esos estudios se encontraron unas sustancias que disminuían la absorción de minerales en el organismo y la denominaron antinutrientes. Hoy día le están dando una relevancia más grande de la que realmente tiene, porque cuando yo hablo de un antinutriente me estoy pensando que me va a cortar la nutrición, que va en contra de la nutrición, y eso no es cierto, porque su efecto es parcial. Más aún, hay algunos beneficios que se generan de estas sustancias llamadas antinutrientes, los cuales vamos a revisar más adelante. Los antinutrientes básicamente son 5, los fundamentales, los principales. Vamos a ver el primero. El primero son los fitatos. ¿Qué hacen los fitatos? Los fitatos son unas sustancias que tienen la capacidad bioquímica de pegarse a unos minerales, como el zinc, como el hierro y como el calcio, y los inactivan y impiden la absorción a nivel intestinal.
Estos normalmente lo encontramos en una gran variedad de semillas, en las legumbres y en los cereales. Y la forma de cómo nosotros podemos hacer que estos fitatos no tengan esa acción en el organismo es procesando estos vegetales o estas semillas. Muchas de ellas, con el solo hecho de hacer un leve tostado, de dorarlas en el caso de las semillas, o de en un hervor de algunos vegetales, con esto disminuimos la cantidad de fitatos y mejoramos la capacidad de absorción de los minerales como el zinc, como el hierro y como el calcio. Entonces no debemos pensar que estos fitatos son realmente antinutrientes y que nos van a afectar. No, ahí es que saber manejar los alimentos, y así como los alimentos los lavamos para evitar que hayan bacterias o que haya contaminación que proviene de la tierra, de igual manera hay que hacerles un proceso para poder beneficiarnos de todos esos otros nutrientes que tienen, como vitaminas, como minerales, como fibras y como antioxidantes. De hecho, los fitatos en nuestro organismo actúan también como antioxidantes, que veremos en otro video el efecto y el beneficio de los antioxidantes. Las principales fuentes o fuentes más comunes de alimentos que tienen antioxidantes tenemos los garbanzos, las lentejas, los frijoles, una gran variedad de semillas y los cereales integrales. Ahí es donde encontramos fitatos, pero ya hablábamos ahorita que haciendo procesos de sumergirlos en agua o de hervirlos o de tostar las semillas, los estamos eliminando en la cantidad que hay que eliminarlos, porque puedan quedar unas pequeñas fracciones que sí son beneficiosas para el organismo, porque actúan como antioxidantes. El segundo antinutriente son los oxalatos. Los oxalatos son unas sustancias que tienen la capacidad de atrapar el calcio. A nivel sanguíneo, cuando se mezclan con el calcio, existe el riesgo de formar oxalatos de calcio, que pueden afectar las vías urinarias formando cálculos. Pero cuando una persona tiene dificultades con las vías urinarias porque constantemente tiene enfermedades renales a causa de los cálculos, es paradójico, pero la forma de contrarrestar la formación de oxalatos de calcio a nivel de vías urinarias que generan obstrucción y generan cólicos renales, que son una enfermedad muy dolorosa y muy molesta y muy frecuente en algunas personas, es consumir mayor cantidad de calcio en la dieta para que esos oxalatos de calcio no se formen a nivel de vías urinarias, sino que se forme a nivel del intestino, y así no se puede absorber, porque el organismo no absorbe el oxalato de calcio o los absorbe por aparte. Entonces así los eliminaríamos en la vía intestinal. Las principales fuentes de estos oxalatos son las espinacas, la selga, los encontramos también en el cacao, en la remolacha y en las almendras. Igual que en los fitatos, podemos disminuir la cantidad de estos antinutrientes si procesamos los alimentos, si los sometemos a un proceso de cocción o si los calentamos o tostamos antes de ingerirlos. En el tema del cacao, normalmente las semillas de cacao pasan por un proceso de tostado donde se elimina gran parte de estos antinutrientes, alrededor de un 70%. Y en los otros vegetales, al hervirlo o al hacer una sopa con ellos, ya estamos disminuyendo alrededor del 70-80% de estas sustancias, lo que nos va a permitir absorber de manera adecuada los minerales y los otros nutrientes que se fijan a los antinutrientes. El tercer antinutriente son las lectinas, de pronto las más conocidas y las que más mal se habla. ¿Qué digo de las que más mal se habla? Porque hay una relación directa entre las lectinas y la dificultad de absorber algunos carbohidratos que ayudan a formar la mucina, que es una barrera protectora a nivel del colon. Y por eso se dice que las lectinas aumentan los procesos de la enfermedad inflamatoria crónica. Pero, como lo mencionábamos ahorita, es cuestión de saber consumir estos alimentos. Mientras que nosotros podamos o tostar o hacer un hervor en los alimentos, en los vegetales que contienen lectinas, podemos disminuir o minimizar el proceso de ataque a los carbohidratos ricos en fibras que producen la mucina, que es la membrana que va a proteger el colon. Entonces no nos debemos preocupar por eso, tenemos que aprender a consumir los alimentos.
De hecho, estas lectinas, al combinarse con azúcares, no solo impiden la absorción de minerales, sino de otros nutrientes. La situación puede llegar a ser tan compleja que generan gases intestinales que producen distensión abdominal, cólicos y en casos muy intensos efectos de intoxicación, como podría llegar a ser las náuseas o el vómito. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Cuando vamos a consumir alimentos como los frijoles, como el garbanzo, como las lentejas, tradicionalmente remojamos los frijoles. Es el error más común que comete la gente cuando prepara este tipo de alimentos. Es que en el agua que ponen a reposar estos alimentos, en esa misma agua al día siguiente preparan el alimento. Entonces, esa agua que estaba removiendo las lectinas, con esa cocinan y no es lo ideal. Lo ideal es que esa agua se bote. Adicionalmente, hay dos cosas que podemos hacer. La primera es utilizar vinagre, cualquier tipo de vinagre, y podemos poner a remojar esas sustancias entre 2 y 4 horas. Después de pasar las 2 o 4 horas, botamos el agua. ¿Vinagre qué hace? Ese vinagre lo que hace es ablandar la cáscara de estos alimentos para que se puedan eliminar las lectinas. Después, cuando volvemos a poner agua fresca, le añadimos bicarbonato y esto termina de ayudarnos a eliminar las lectinas. Al día siguiente, botamos el agua que estaba con bicarbonato o hagamos muy bien o los garbanzos o las lentejas o los frijoles y los ponemos a cocinar. Vamos a notar que estos frijoles o estas lentejas o estos garbanzos no los vamos a sentir pesados en el organismo, no nos van a generar distensión. Vamos a notar que hay menos gases, que hay menos flatulencias. Entonces es cuestión de aprender a preparar los alimentos. Hay otro método casero que es muy sencillo y es poner a germinar las semillas. Cuando nosotros las semillas las consumimos germinadas, ahí esas lectinas, esos antinutrientes se minimizan y no tenemos los problemas que nos generan. Poner a germinar semillas y comer semillas germinadas o hacer platos con semillas germinadas es muy beneficioso. El cuarto grupo de antinutrientes son los taninos. Los taninos son muy comunes y hemos oído hablar muchísimo de ellos. De pronto no los teníamos como antinutrientes y solo en cantidades muy altas podrían llegar a ser tóxicos. De hecho, los taninos los hemos conocido a veces más por sus beneficios, porque son antioxidantes, son digestivos, pero cuando hay volúmenes muy altos se puede evitar la absorción del hierro. Es en ese caso donde debemos controlar los taninos. Encontramos los taninos en los vinos. Hay vinos que son altos en taninos y a algunas personas les ocasionan migraña y entonces no los deben consumir, pero no a todo el mundo le producen migraña. También encontramos taninos en el café, en diferentes variedades de café. Pero en general podemos decir que los taninos son beneficiosos para el organismo, que es más lo que nos aportan y lo que nos afectan. Para considerar los antinutrientes tenemos que consumir cantidades altas de estas sustancias. Debemos tener cuidado especial con los antinutrientes en aquellas enfermedades que son como la anemia, porque algunos de ellos dificultan la absorción del hierro. En otras personas que sufren de cálculos a nivel renal de manera frecuente, o en aquellas personas que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal crónica permanente. Ahí hay que tener cuidado de cómo nos alimentamos con sustancias que puedan tener antinutrientes. El resto de las personas no tiene ningún problema, simplemente es hacer los manejos en el proceso de preparación como los indiqué ahora, que son muy sencillos, que no tienen ningún costo y que cualquier persona en su casa lo puede hacer. Son los beneficios que podríamos atribuirle en general a los antinutrientes en esas pequeñas cantidades después de procesar los alimentos, son que actúan como antiinflamatorios a nivel general en el organismo, que actúan como antioxidantes, que son cardioprotectores, que reducen el índice glicémico en sangre y que actúan como prebióticos, alimentando la microbiota intestinal que favorece todo el proceso digestivo. De esta manera podemos concluir que son más los beneficios
que las dificultades que presentan los antinutrientes. Adicionalmente, no podemos privarnos de consumir ni frutas, ni verduras, ni vegetales, ni leguminosas, ni cereales porque tengan antinutrientes. Estos alimentos son fundamentales y los necesitamos para diferentes funciones, por su aporte en macronutrientes, por su aporte en fibra y por su aporte en minerales. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Los invito a suscribirse al canal, darle clic a la campanita y es muy importante, si quieren contarnos algo, si creen que podemos aportarles en algo, escríbanos, déjenos mensajes en el canal y les estaremos dando respuesta.